Cumplen 75 años de los hechos que simbolizan el inicio del fin del Holocausto. El 27 de enero de 1945, el ejército soviético liberó Auschwitz, el mayor complejo de campos de concentración y exterminio de judíos de la Alemania nazi. La Asamblea General de la ONU proclamó esa fecha Día Internacional de Conmemoración en memoria de las víctimas del Holocausto. El régimen de Hitler puso en marcha la persecución de los hebreos allá por el 1933. Durante 12 años los nazis acabaron con la vida de unos 6 millones de judíos, según varias estimaciones. En este periodo la Alemania nazi instaló miles de campos de concentración con sus 6 centros de exterminio principales en Polonia. Torturas y fusilamiento en masa, también las famosas y terribles cámaras de gas y otros instrumentos de terror fueron usados por las tropas de Hitler y sus aliados para eliminar sistemáticamente a la población judía. En documentos desclasificados como el que van a ver a continuación, entre las atrocidades de aquella época se revela que, por ejemplo, cómo los enfermos muy graves eran asesinados sistemáticamente, pero gracias al avance del ejército soviético, hoy, como decíamos, hace 75 años, hay supervivientes que pueden contar al mundo una historia que nunca más debe volver a ocurrir. Llegaron los alemanes, estábamos en invierno. Nos encontrábamos en una aldea. Ellos entraron y empezaron a beber, divertirse. Bebieron hasta el punto que sacaron a niños pequeños del segundo piso y comenzaron a dispararles como si fueran blancos. Saltamos desde una ventana a la nieve, corrimos. Ellos nos disparaban mientras corríamos, pero los lugareños nos salvaron. Estábamos sentadas en un tranvía. Cuando un alemán puso un pie en el escalón, alguien le disparó en la espalda. En un instante rodearon el tranvía, nos empujaron fuera y nos pusieron contra un muro. Al lado mío estaba un chico, me susurró a correr. Pude salir hacia la izquierda y había una callecita y una mujer con su hijo. Me tomó de la mano, yo no sabía que era alemana. Se dio una vuelta y se dirigió hacia los suyos. Ahí estaba un soldado de la Gestapo. Ella le dijo que yo era su hija y nos dejó pasar. Solo llevábamos unos vestiditos puestos, nos juntaron a una columna. La columna ya iba sin agua, sin comida, iban enfermos, cojos. Si alguien caía, inmediatamente lo fusilaban. Algunos hombres nos llevaban en brazos cargados, no podíamos andar. Entonces empezaron a hacer una selección. A la izquierda iban niños, enfermos, cojos, ancianos. A la derecha mi mamá la empujaron lejos de nosotros. Ella gritó: niñas, tómense de la mano toda su vida, no se separen nunca. Es todo. Fueron las últimas palabras de nuestra mamá. Buscamos nuestra calle. Cuando dimos con ella, allí no había nada. Escribimos en un muro: mamá, estamos aquí. Y es que ese complejo nazi de Auschwitz, en Polonia, fue aumentando con el tiempo. Aunque no se estableció nunca un número exacto, allí perdieron la vida entre 1 y 4 millones de personas. Una de sus partes, Birkenau, en opinión del historiador Ilya Altman, puede ser considerada como el epicentro de las atrocidades nazis.
Es extremadamente importante saber que precisamente Birkenau se convirtió en el centro del exterminio de judíos en Europa. A partir de la primavera de 1942, cada día llegaban hasta 5 trenes. Traían allí mujeres, niños, ancianos y hombres para un exterminio casi inmediato. El camino desde el tren a la cámara de gas a veces llevaba un par de horas. La mayoría de estos prisioneros se quedaban para los servicios de mantenimiento del campo de exterminio. Rara vez alguien aguantaba más de 2 o 3 meses. Ellos también acababan en el horno del crematorio. De ahí el término holocausto, de la expresión en griego antiguo quemar del todo. Es una metáfora que fue utilizada por el Premio Nobel de la Paz y exprisionero de Auschwitz, Elie Wiesel. Son las llamas en los hornos del crematorio donde se quemaron los cuerpos humanos. No podía quedar ningún recuerdo de esas personas, ni su nombre, ni nada. Estoy aquí, en Birkenau, la antesala del infierno en este mundo. Me encuentro en la entrada del campo, por donde entraban los trenes. Y no puedo creer que hayan traído aquí a tantos millones de personas y que el mundo no haya hecho nada al respecto. Mientras camino, pienso en lo que sucedió aquí, lo que ocurrió exactamente aquí. Oh Dios. Veo cómo nos desprendieron de mi madre y de mi padre. Ella extendió los brazos y... ¿A dónde fue? ¿A dónde fue? ¿A dónde? Madre, estoy contando nuestra historia. Cuento nuestra historia porque el mundo tiene que conocerla. El 1 de septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia y estalló la tormenta nazi. Se había estado preparando durante casi 2 décadas. La humillación de Alemania después de su derrota en la Primera Guerra Mundial y una profunda crisis económica le abrieron la puerta a un nacionalista seductor. Nadie podía detener a Adolf Hitler. Hitler unió al país al darles a otros la culpa. Denunció a cualquiera que supuestamente había contribuido a la vergüenza, especialmente a los judíos. Hitler prometió primero expulsar a todos los judíos de Alemania. A medida que los nazis avanzaban por Europa, también de Austria y de Checoslovaquia. Tras invadir Polonia y poder decidir sobre el destino de los 2 millones de judíos de este país, comenzaron a eliminarlos poco a poco sistemáticamente. Ni siquiera en el rincón más remoto de Europa los judíos estaban seguros. Nací en 1934, en Transilvania, Rumania, en un pequeño pueblo llamado Ports. Éramos la única familia judía en la localidad. La familia Moses tenía 6 miembros. Mi padre Alexander, mi madre Jaffa, mi hermana mayor Edith, mi hermana del medio Alice y Miriam y yo éramos gemelas, muy lindas. Lo mejor de ser gemelas era que nos teníamos la una a la otra y nunca nos sentimos solas. Vivíamos en una granja grande y antigua, con un huerto enorme donde había muchos árboles frutales. Siempre recuerdo cuando estaba en el cerezo, recogiendo jugosas cerezas y miraba hacia el cielo.
En 1940 tenía 6 años. Los húngaros ocuparon nuestro pueblo y todo cambió. Cuando Hungría se alió con la Alemania nazi, comenzó una pesadilla para los judíos en el país. Eva Kor recuerda la primera película que vio que mostraba cómo atrapar y matar a un judío. Los días de escuela se convirtieron en una tortura. Los niños empezaron a insultarnos a Miriam y a mí. Sucios judíos. Después comenzaron a escupirnos, burlarse y abofetearnos en la cara. Y la maestra no hizo nada. El primer campo de concentración nazi se abrió en Dachau, Baviera, apenas 2 meses después de que Hitler asumiese la Cancillería en Alemania. Al intensificar los nazis su agitación antisemita, surgieron cada vez más campos de este tipo. Finalmente, hubo más de 4.300 principalmente para judíos. La denominada solución final de los nazis de 1941, de eliminar a todos los judíos en Europa, significó que 6 de estos campos se convirtieron en campos de exterminio. La mayoría de los detenidos murió en cámaras de gas. Los cuerpos fueron enterrados en fosas comunes o cremados inmediatamente. El campo de exterminio de Auschwitz fue abierto ya en 1940. Pronto resultó ser demasiado pequeño. Por lo tanto, 2 años más tarde se inició la construcción de un nuevo campo a unos 2 kilómetros de distancia. Se convertiría en el sitio del mayor genocidio del mundo, conocido como Auschwitz II, o también Birkenau. Vinieron a caballo. Dijeron que tenían que llevarnos. Las calles estaban llenas de gente. Nadie sonreía. Nadie dijo una palabra. Entre mayo y julio de 1944 llegaron a Birkenau más de 430.000 judíos húngaros en vagones para ganado, prácticamente la mitad de los judíos que había antes de la guerra. Una vía conducía directamente al interior del campo para dejar a las víctimas a solo 110 metros de las principales cámaras de gas. La familia Moses fue una de las primeras en pisar el concreto recién endurecido del andén para la selección. Un nazi irrumpió en el medio del andén de selección y gritó muy fuerte en alemán: ¡Gemelos! ¡Gemelos! Nos había visto a Miriam y a mí y quería saber si éramos gemelas. Mi madre le dijo que sí. En ese momento apareció otro nazi y tiró a mi madre hacia la derecha. Todavía veo a mi madre con los brazos extendidos hacia nosotras. La retiraron. Sus ojos estaban llenos de dolor. Esa es la última imagen que tengo de mi madre. La mayoría de los arribados fueron clasificados. Prácticamente el 90% de ellos pasó directamente a las cámaras de gas. A los hombres y las mujeres más fuertes se les indicaba la otra dirección. Les esperaba un arduo trabajo y sobre todo hambre hasta que murieran o fueran asesinados. A la derecha, para vivir. A la izquierda, para morir. Había además una tercera categoría, aquellos con los que se realizaban experimentos médicos, en un esfuerzo de los nazis por lograr una raza aria perfecta. Para ello, los gemelos eran importantes sujetos de prueba. Eran apartados en barracas especiales según género y edad de entre 2 y 16 años. Eva y Miriam recibieron sus tatuajes: A7063 y A7064. A la mañana siguiente fueron despertadas para visitar al llamado Ángel de la Muerte, el doctor Joseph Mengele. Uno de los guardias dijo: «Mengele está por llegar». Todos estaban parados derechos como pequeños soldados. Él trabajaba sobre un objetivo en particular, en nombre de la eugenesia nazi y la teoría de la raza. Al experimentar en Auschwitz con personas, especialmente con gemelos, quería descubrir el secreto de cómo se producen los nacimientos de gemelos, de modo que después de que ganaran la guerra, toda buena madre alemana pudiese tener 2 hijos en lugar de uno solo. Quería crear una nueva raza, una raza superior. Su ambición sin escrúpulos dejaba de lado toda conciencia y sentido de la moral. Los lunes, miércoles y viernes marchábamos unos 2,5 kilómetros hacia Auschwitz I, donde nos metían en una habitación, desnudos, durante aproximadamente 8 horas. Medían cada parte de mi cuerpo, lo comparaban con el de mi hermana gemela y escribían todo en tablas.
Los martes, jueves y sábados los llevaban a otro laboratorio, al que yo llamaba el laboratorio de la sangre. Allí podían ocuparse de unos 30 niños al mismo tiempo. Tenían sillas con pequeños reposabrazos. Extendíamos nuestros brazos. Entonces, primero ataban un brazo y luego el otro. Por un lado sacaban mucha sangre y por el otro nos metían inyecciones. ¿Qué habían las inyecciones? En ese momento no lo sabíamos, ni siquiera ahora lo sabemos. Luego de una inyección, Eva desarrolló fiebre y fue llevada al hospital. Mengele determinó que solo le quedaban 2 semanas de vida, pero Eva lograría reponerse. Tras poco más de un mes, regresó a su barraca y a su rutina de experimentos, hambre y robo de alimentos. Todo lo que hiciese falta para sobrevivir allí donde solo había muerte. A veces todo aquello se me hacía interminable. El final llegó de manera muy sorprendente. En enero de 1945 estaba claro que los nazis estaban a punto de ser derrotados. La mayoría de los prisioneros de Auschwitz habían sido llevados a otros campos. Eva y Miriam estaban entre los que quedaron. De pronto, el 27 de enero cesó el estruendo de los cañones. Los rusos habían llegado. Había muchos soldados, todos en uniforme blanco de camuflaje para la nieve. No sabía quiénes eran, pero eso no importaba. Solo contaba una cosa: no parecían nazis y eso tenía que ser bueno. Los rusos quedaron conmocionados con lo que encontraron. Unos 7.000 sobrevivientes, la mayoría casi congelados, debilitados, casi sin vida. Cadáveres dispersos como basura. Entre los prisioneros liberados en Auschwitz había 180 niños. Entonces solo se esperaba que les fuese posible superar la pesadilla de Auschwitz. El entusiasmo por la tan ansiada liberación fue ensombrecido rápidamente. ¿Qué les había pasado a sus familias? Aún tenían una luz de esperanza. Quería volver a ver mi hogar. Sencillamente tenía que hacerlo. No podía seguir sin volver a ver mi hogar. El viaje hasta allí le tomó 9 agotadores meses. Finalmente estaban de nuevo en el lugar que habían tenido que abandonar 1 año y medio antes. Nuestro impulso era pensar: por fin estamos regresando a casa. Esperamos que alguien esté allí o que allí suceda algo bueno. Llegamos y nadie había regresado. Decepción. Profunda decepción y tristeza. Eso tiene que ser algo muy traumático para una niña de 11 años. ¿Cómo puede superarse eso? ¿A dónde voy? ¿Qué hago? La casa con la que había soñado eran solo paredes. Nadie de mi familia estaba allí. Las gemelas fueron acogidas por su tía Irena en un pueblo vecino. Allí vivieron bajo el comunismo durante 5 años. Irena también estaba devastada. Su marido y su hijo habían sido asesinados en el Holocausto. En total fueron asesinadas en Auschwitz 1.100.000 personas, de las que 1 millón eran judíos. Se llevaron a cabo experimentos en 3.000 gemelos. Se estima que 200 de ellos sobrevivieron. En 1950, 2 de ellos, Eva y Miriam Moses, ya de 16 años de edad, partieron hacia Israel en busca de una nueva vida. Éramos 3.000 personas en un barco y navegamos por el Mediterráneo. El 19 de junio, por fin llegamos al puerto de Haifa. Era temprano a la mañana. Salía el sol. 3.000 personas se pusieron de pie y cantaron el himno nacional hebreo. 10 años después, Eva Moses llegaría a otra costa, recién casada, pero todavía sintiéndose sola. La experiencia en Auschwitz aún la perseguía.
Promesa en recuerdo de los caídos. Nosotros, Candles, somos las voces de los niños rescatados de las cenizas. Nunca permitiremos que el mundo olvide lo que sucedió aquí en Auschwitz. Les mostraremos a nuestros hijos donde sus abuelos nos abrazaron por última vez. No descansaremos hasta que el Dr. Mengele sea atrapado y reciba su justo castigo. En los 10 años que estuvo en Israel, Eva asistió a una escuela agraria y sirvió en el ejército. Entonces conoció a un turista estadounidense. Ambos tenían algo en común. Michael Mickey Kor, un judío de Letonia, había pasado en Buchenwald y otros campos de concentración casi 4 años, hasta que fue liberado por un soldado estadounidense de Terre Haute, Indiana. Michael Kor se mudó allí porque sus padres habían sido asesinados. Completó una carrera, fue soldado estadounidense y luego farmacéutico. Durante su visita a Israel, se enamoró perdidamente. Fue un maravilloso sueño de una relación de amor. Un violín tocaba detrás mío y la canción Other Lips sonaba en un piano. Los primeros años en Indiana parecían una pintura de Rockwell. Un hijo, luego una hija, partidos de béisbol, fiestas de cumpleaños, excursiones de picnic. Sin embargo, debajo de la superficie aún asolaba una tormenta, lo que Eva solo comenzaría a comprender décadas después. Había dolor, mucho dolor y mucha ira. Desde el principio Eva se sintió aislada en Indiana, una mujer joven separada de su gemela por primera vez que luchaba con el idioma. Sola con 2 niños pequeños, un esposo que trabajaba en turnos dobles y con vecinos que no querían entenderla. Se burlaban de ella. Nadie la respetaba. Creo que no se sentía útil ni valiosa. Gracias al docudrama de la NBC Holocausto de 1978, el tema llegó al público en general por primera vez después de 3 décadas. Lo realmente irónico del docudrama Holocausto es que la serie tuvo un efecto mayor que el original. Es decir, que catapultó la percepción sobre el Holocausto real, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. También Eva Kor lo vio. Por curiosidad llamó a la emisora en Terre Haute para averiguar si el programa contenía material de archivo. Le respondieron que no, al tiempo que le pedían una entrevista. Esta fue televisada en 2 ocasiones durante el periodo que duró la emisión de los 4 capítulos de la serie, recibiendo buenas críticas. Con eso el acoso se detuvo. Ahora la trataban con respeto y reconocimiento. Las escuelas llamaban para pedirle que contara su historia, a lo que Eva accedió. Le preguntaron por los experimentos de Mengele, sobre los que no tenía respuesta. Entonces fue a la biblioteca, pero tampoco allí encontró información. Ella reclamó nuevamente su vida. Después de que recuperó la conciencia, ella reaccionó: «Oh, Dios mío, todo lo que me ha sucedido». A partir de ese momento, comenzó a superar su trauma. Por encima de todo, Eva entonces quería descubrir qué les habían hecho a ella y a Miriam, qué les habían inyectado, especialmente a Miriam. Luego de sufrir reacciones negativas durante sus embarazos, los médicos determinaron que sus riñones habían dejado de crecer cuando tenía 10 años, justo cuando estaba en Auschwitz. Ahora Eva tenía un objetivo: encontrar a los otros gemelos. Era muy importante, una cuestión de vida o muerte. En 1983 participó en el primer gran evento en memoria del Holocausto en Washington y se identificó con un cartel como uno de los gemelos con los que había experimentado Mengele. La desanimó saber que casi nadie había oído hablar de los experimentos de Mengele y que más allá de la solemnidad hablaron pocos sobrevivientes verdaderos. Eva se puso en contacto con los principales periódicos, revistas y canales de televisión estadounidenses para pedirles que le ayudaran a encontrar a los gemelos de Mengele. Nadie le respondió. ¿Sabes qué? A nadie le importaba. Mientras lavaba los platos tuvo una gran idea. Fundaría una organización de la que se nombraría presidenta.
Entonces los medios tendrían que escucharla. Así nació Candles, niños sobrevivientes de los mortíferos experimentos nazis en Auschwitz. Aproximadamente al mismo tiempo convenció a su cuñado en Israel para que pusiese un anuncio de búsqueda de gemelos de Mengele. Después de todos sus esfuerzos, 2 estupendas noticias llegaron en solo una semana. 80 gemelos de Mengele respondieron en Israel casi de inmediato, y Eva recibió la importante llamada que estaba esperando. Recibimos muchas cartas que ignoramos, pero la carta de Eva fue tan profunda que me cautivó por completo. Llamé a esta mujer, que por entonces era agente inmobiliaria en Terre Haute, Indiana. Y ahí comenzó nuestro extraordinario viaje, el suyo y el mío, a aquel mundo pasado que todos habían olvidado ya. La llamada desencadenó una serie de acontecimientos que en los próximos años promovería el interés del mundo por el Holocausto, también gracias a la historia de Eva Kor. Mientras Lucette Lañado preparaba el primer estudio nacional integral sobre los gemelos de Mengele, Eva tuvo una idea: llevar a los gemelos a la escena del crimen, exactamente en el 40º aniversario de su liberación. El mundo debía verlos, escucharlos. Cuando los gemelos llegaron a Birkenau el 27 de enero de 1985, al tiempo que en el centro conmemorativo israelí de Yad Vashem tenía lugar un juicio simulado contra Mengele, la prensa finalmente reaccionó. Este fin de semana se cumple el aniversario del final de una pesadilla, el final de un campo de exterminio llamado Auschwitz, el final del horror indescriptible llevado a cabo por su médico jefe, un nazi llamado Joseph Mengele. La búsqueda mundial de este criminal de guerra hoy tiene un nuevo impulso a través de sus víctimas. Esto atrajo la atención de los grandes medios como nunca se hubiese esperado. Joseph Mengele estaba en el punto de mira gracias a lo que Eva y los otros gemelos habían puesto en marcha. El día en que terminó el juicio simulado, el fiscal general William French Smith ordenó al Departamento de Justicia que encontrara a Mengele a toda costa. Esto se convirtió en la mayor cacería internacional de un criminal de la historia. Israel y Alemania participaron y se ofrecieron recompensas de varios millones de dólares. Entonces, con gran entusiasmo en los medios, se revela que el cuerpo de Joseph Mengele fue encontrado en una fosa cerca de Sao Paulo, Brasil. Según un informe preliminar, Mengele se había ahogado en 1979, 6 años antes, nadando en una playa cercana. La correspondencia de su esqueleto se dio dentro de una certeza científica razonable. Pero Eva no compartía esta certeza. Se dirigió a la televisión. ¿Cómo responde a los informes de la muerte del Dr. Mengele? Yo no lo creo porque sencillamente no tiene sentido. Ella tomó una segunda hipoteca sobre su casa para obtener $18,000 que ofrecería como recompensa por una investigación más intensiva sobre Mengele. A nadie le interesó. Pese a que el informe sobre su muerte estaba calificado como provisorio, se había perdido el interés público en nuevas investigaciones. La mayoría de las veces peleaba sola. Nadie lo entendía. Tal vez hoy tampoco. Pero yo no podía rendirme. Seguí luchando en nombre de la verdad. En 1987, Eva Moses Kor estaba devastada. Solo tenía unos pocos amigos, una lucha que ya a nadie interesaba, una reputación que incluso la mayor organización del país sobre el Holocausto despreciaba. En otoño, Eva voló a Israel para donarle un riñón a su hermana enferma. Mientras que la condición de Miriam empeoraba, la búsqueda de Mengele, o al menos de sus archivos, era cada vez más desesperada. ¡Cuán rápido olvidamos! ¿Dónde está la prensa? Estuvimos en este edificio hace 4 años. El mundo nos mostró su interés. Ya no le importa a nadie que un importante criminal nazi esté libre por allí. El informe final, que concluyó definitivamente que el cuerpo era de Mengele, no se publicó hasta 1992, 7 años y medio después del inicio de la investigación. Incluía algunas pruebas cruciales que faltaban en el primer informe,
además de una comparación de ADN entre el cuerpo y Rolf, el hijo de Mengele. Eva nunca estuvo de acuerdo con el resultado. Creía que el ADN empleado no era el correcto. Incluso si hubiesen tomado la sangre para su empleo en la prueba de ADN, habrían podido decir más tarde, ¿cómo podemos estar seguros de que todo se hizo correctamente después de enviar la muestra? Siempre hay una razón para seguir dudando. Después de todos estos años de búsqueda, era como si estuviesen frente a Mengele y le dijeran, soy la niña de 10 años. ¿Se acuerda de mí y de mi hermana Miriam? Teníamos 10 años cuando abusaron de nosotras, pero ahora usted es un viejo que finalmente ha sido derrotado y yo soy una mujer que le dice que he sobrevivido y usted ha fracasado. Miriam Moses murió en 1993 de un cáncer como consecuencia de sus problemas renales. Tenía solo 59 años. Eva no pudo asistir al funeral debido a la tradición judía de enterrar el cuerpo en menos de 24 horas. Miriam, el día que recibí la noticia de tu esposo Cuti de que habías dejado este mundo, ya no quería seguir viviendo sin ti. Auschwitz otra vez. Tras el aislamiento, el hostigamiento, el renacimiento, la rabia, la consecución y el rechazo, todo volvía a terminar en Auschwitz. De nuevo era necesario un sacrificio. Y una vez más, el camino llevaba de regreso a Auschwitz. Yo, Eva Moses Kor, una gemela que hace 50 años sobrevivió a los experimentos de Joseph Mengele en Auschwitz, perdono a todos los nazis que estuvieron directa o indirectamente involucrados en el asesinato de mi familia y de millones de personas más. Yo, Eva Moses Kor, actúo solo en mi propio nombre. Otorgo esta amnistía porque es hora de continuar. Fue la decisión más importante de su vida. Sucedió de forma fortuita. Poco después de la muerte de Miriam, Eva fue invitada a una conferencia sobre ética médica. Sin embargo, había algo más. Ella debía llevar a un médico nazi. Dije, ¿dónde demonios podré encontrar a uno de esos tipos? La última vez que busqué en el directorio telefónico, no había ninguno anunciado. Algunos años antes, en un documental alemán, Eva había cooperado con el médico nazi Hans Munch. Se puso en contacto con él y Munch aceptó ser entrevistado en su casa en Baviera. Yo estaba muy asustada. Eva perseguía sus propios objetivos y se decepcionó mucho cuando el Dr. Munch le dijo que nunca había trabajado junto a Joseph Mengele y que tampoco sabía dónde se encontraban sus archivos. En otro asunto, Munch sí pudo ayudar. ¿Vio los asesinatos en las cámaras de gas? Por supuesto. Ese es mi problema. Munch dio su consentimiento para documentar lo que había testificado y quiso viajar a Auschwitz con Eva para anunciarlo personalmente. Eva pensó durante meses cómo agradecérselo. Entonces se le ocurrió el perdón. Ella perdonaría al Dr. Munch por los crímenes cometidos como nazi. Le escribió una carta. Una ex profesora suya controló la ortografía. Recuerdo sobre todo cuando le pregunté, de acuerdo, así que Munch, ¿y qué hay de Mengele? ¿Qué hay del resto de las SS? ¿Vas a perdonar solo a Munch porque lo encontraste? Ella me dijo que mi problema no era solo el Dr. Munch. Mi problema era el Dr. Mengele. Fui a casa, cerré la puerta, cogí el diccionario, hice una lista de 20 malas palabras que le dije a Joseph Mengele, alto y claro en mi habitación, aunque él no estaba presente. Y entonces le dije, a pesar de todo, te perdono. Tenía que hacerlo. Algo estaba atascado.
fuese lo que fuese. Dejé de sentirlo después de que ella lo perdonase. Le pregunté, ¿qué quieres hacer? ¿Qué es lo que quieres hacer? Eva Moses Kor regresó a Auschwitz una vez más en el 50º aniversario de su liberación, el 27 de enero de 1995. Esta vez en paz, en lugar de llena de ira, ya no solo miraba hacia atrás, sino también hacia adelante. No más guerras, no más cámaras de gas, no más bombas, no más odio, no más asesinatos y no más Auschwitz. En ese momento de liberación, Eva volvió a ser despreciada por algunos. ¿Cómo podía perdonar a alguien que la había atormentado personalmente y que había torturado a su hermana, que había muerto por sus secuelas? Nunca lo entenderé. Murieron 6 millones de personas. ¿Cómo pudo perdonar eso? Ya es suficiente. De todos los actos valientes de su vida, el perdón fue Estoy curada por dentro. lo que constituyó el legado de Eva y lo que aún hoy se sigue discutiendo. ¿Merezco liberarme de lo que me hizo Mengele? Con cada parte de mi ser, digo que sí. En términos generales, el perdón de Eva tuvo que ver con la autocuración y la autodeterminación, con librarse de la carga emocional y psicológica de lo que le sucedió, y por lo tanto del control de los nazis sobre ella. Como ella misma dijo, eso le permitió ser libre para seguir viviendo sin ira ni dolor. La ira es una semilla para la guerra. El perdón es una semilla para la paz. Al mismo tiempo, Eva insistía en que ella no olvidaría. Por el contrario, seguiría luchando para preservar la memoria del Holocausto y que éste no se repitiese. También enfatizaba que su perdón no tenía nada que ver con la religión, ni con el bien del perpetrador o de cualquier otra persona. Se trataba de ella misma. Sin embargo, algunos cuestionan si esas intenciones egocéntricas, motivadas por razones terapéuticas, tienen algo que ver con el verdadero perdón. Otros dicen que especialmente en el judaísmo, el verdadero perdón hay que ganárselo, y los nazis no se lo habrían merecido. Bueno, yo actúo siguiendo una profunda ética religiosa judía. En algunas interpretaciones, el cristianismo tiene una visión más sencilla del perdón. Si Cristo murió por nuestros pecados, no es porque no hayamos pecado. Sin embargo, a los cristianos se les perdona y aprenden la misericordia a través de Cristo. Los judíos somos un poco más tercos. Tampoco para el hijo de Eva fue sencillo entender el gesto de su madre, y sin embargo pudo experimentar el efecto que éste tuvo sobre ella y sobre otras personas. La crítica es, ¿por qué tuvo que hacer tan público su perdón? Estoy de acuerdo en que mi madre fue muy egoísta al hacerlo. Por otro lado, así ha influenciado en muchas más vidas que si se lo hubiese guardado para ella. En medio de la fuerte discusión, Eva Moses Kor se puso a trabajar. 3 meses luego de su perdón a los nazis, Eva abrió el Museo Candles en una pequeña galería comercial en Terre Haute. Hoy sigue siendo el único museo del mundo dedicado a los gemelos de Mengele y que aboga por el perdón. Se lo dedicó a su hermana Miriam. Somos un pequeño museo, un pequeño lugar con un gran mensaje. El mensaje es: eliminemos el odio y los prejuicios de nuestro mundo, comenzando por uno mismo. Y con Eva comenzó. Esta noche es una empresa que todos conocemos. 2 años después de la apertura del museo, Eva presentó una demanda contra la compañía alemana Bayer AG, el fabricante de la aspirina. Ella afirmaba que la farmacéutica había probado su medicación en reclusos de campos de concentración. Esta demanda, junto a otras contra empresas alemanas, condujo a un acuerdo por la cantidad de $5.000 millones. Alemania se encargó de la organización y el dinero fue repartido entre miles de víctimas. Se beneficiaron, deberían pagar una indemnización. Eva publicó su primer libro, supervisó proyectos comunitarios
logró que el Holocausto se incluyera en el programa educativo de las escuelas públicas de Indiana. Fue una fuerza impulsora en las protestas contra todo tipo de genocidio. Se opuso a los prejuicios raciales. Gracias al creciente número de visitantes de su museo, aprendió que tenía el don de mejorar vidas. Sé que hay un cierto idealismo en la idea de que con mi perdón pueda ayudar de alguna manera a sanar el mundo. Pero si ayudo a curar a una sola persona, ya soy feliz. La otra solicitud que tengo es que si alguien no encaja bien, ayúdenlo a hacerlo, acéptenlo tal como es. Así tal vez estén ayudando a alguien que lo necesita desesperadamente. Perdonen a su peor enemigo. Eso curará sus almas y los liberará. Dylan Parent y Katrina Wimsatt fueron víctimas de brutales asaltos con violencia. Ambas afirman que sin Eva hoy no seguirían vivas. Eva me dio el perdón como una oportunidad, como un camino para la curación. Yo pensaba que eso estaba completamente fuera de mi poder y de mi control, totalmente fuera de mi alcance. Entonces me dijo, perdónalos, no por ellos, sino por ti. Ese fue el punto clave. Sencillamente los perdoné y eso liberó toda la carga de mis hombros. Ella hizo eso y es lo más importante que hicieron por mí. Ni siquiera otro duro golpe del destino podía ya detenerla. Esta noche se ha perdido una parte de la historia. El 18 de noviembre de 2003, el Museo de Candles sufrió un ataque incendiario. Tanto trabajo, tanto amor y tanto esfuerzo. Ese fue el comienzo de un movimiento. La reconstrucción de su sueño la devolvió al punto de mira a nivel nacional. Esta vez solo de forma positiva. Eva Kor, que sobrevivió al Holocausto y a la destrucción de su museo de Candles en Terre Haute, promete reconstruirlo. Los sacrificios realizados por ella y su esposo Michael garantizan que quienes hayan estado expuestos al odio, la intolerancia y la hipocresía también experimentarán amor, compasión y respeto mutuo. Eva y Michael, gracias por todo. Incluso aquellos que habían sido implacables contra el perdón a los nazis quedaron cautivados por el bien que Eva encarnaba. Pónganse de pie y denle la bienvenida a Eva Kor. ¿Qué ha logrado Eva? Ayudó a reforzar la conciencia sobre el Holocausto. Lo usó como una herramienta contra el racismo y los prejuicios. También para defender los derechos humanos y la dignidad humana, y para dejar su impronta en una generación más joven. Eva construyó una institución de renombre. ¡Qué vida tan maravillosa y contributiva! Con el tiempo, sucedieron cosas extrañas. El estado donde vivía, que como esforzada inmigrante no la había recibido con los brazos abiertos, pasó a celebrarla como a una hija exitosa. Una comunidad judía en la que había sido durante mucho tiempo una marginada, ahora la veía bajo una nueva luz, y la Fundación Shoah de Steven Spielberg le hizo un memorial con un holograma interactivo. ¿Crees que es posible otro holocausto? Lamentablemente, creo que sí. En algún momento, esta mujer que por tanto tiempo se había sentido sola, descubrió algo nuevo. Ella sabe que ahora no está sola. Sabe que nos tiene a todos a su lado. Sabe que hay miles y miles de personas que agradecen su lucha y todo lo que hace por los demás. En 2017, con 83 años, Eva Moses Kor volvió a la carga. Su entrevista con BuzzFeed generó más de 185 millones de visitas. Si antes hablaba ante decenas de personas, ahora lo hacía ante miles. Sin embargo, en su corazón, Eva siguió siendo aquella pequeña mujer de una pequeña ciudad de Indiana. La familia Kor ha sobrevivido a mucho. Al igual que a Mickey, a su hija Rina no le gusta hablar sobre el Holocausto, pero siempre se mantuvieron unidos.
Eva continuó dando sus conferencias 3 veces a la semana en el museo, como si de una obligación se tratase. Lo veo en ella cada día. Ya no importa lo que haya pasado. Ella necesita este lugar, necesita estar aquí, necesita hacer lo que hace. Y como había hecho tantas veces en el pasado, Eva nunca dejaba de regresar a Auschwitz. Todos los años acudía con un grupo, ya no en señal de protesta, sino para presentar sus respetos, para enseñar y para que nadie olvide. Ella nunca olvidó su sufrimiento. Si me lo permito, recuerdo cómo era todo en las barracas. No fue divertido. Sin embargo, ahora es diferente, ya que es en Auschwitz donde Eva Moses Kor se siente más viva. Cuando regreso aquí, no lo hago como víctima. Vengo como una victoriosa sobreviviente. ¡Somos libres! Esperanza. Eso es lo que ella ofrece. Eso es lo que el mundo necesita. En eso consiste la belleza de Eva. Realmente intentamos enseñarle algo al mundo. Celebramos el hecho de que una sobreviviente reciba un premio. Sé que Eva recibió algunos. También le corresponde. Sin embargo, no les hemos agradecido lo suficiente a personas como ella. Gracias. Gracias porque aunque les quitaron todo, aunque todo fue destruido y ya no les quedaba ninguna esperanza de recibir justicia, siguieron persiguiendo la verdad incansablemente. Y además de eso, también dijeron, quiero que aprendan a perdonarse unos a otros, ya que eso conduce a más bondad en nuestro mundo. Debemos agradecerle. No importa si tiene derecho a perdonar o no, hay que agradecerle sencillamente por su lucha. Sencillamente le diría, buen trabajo. Buen trabajo, Eva. Lo lograste. Le diría, mamá, estoy muy orgulloso de ti. Tal vez piensas que no has sido buena madre, pero yo no lo pienso. Ella vive e inspira a otros y ama. Y ella es poderosa. Ella es la fuerza en la vida de tantas personas. Ella vive. Ella vive. Mamá, he contado nuestra historia. Tú eres la luz que me guía en la vida. A veces me pregunto si estarías orgullosa de mí. Eso espero. Espero que mi mensaje, que viene directamente de ti, pueda tal vez sanar al mundo.